La conexión con nuestros ancestros y su legado es nuestro más preciado patrimonio. Por eso, somos orgullosamente Herencia Yoruba. Un saludo para todos, soy Ricardo Ferro, abogado Perdí, y hoy quiero invitarte a que nos acompañes en este emocionante viaje a través del universo de los orichas. Sean todos bienvenidos a este espacio, donde la historia, tradición y magia de la religión yoruba se unen para develarnos una visión diferente de nuestro mundo y de la forma en que vivimos. Que los Dumare nos bendiga a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Herencia Yoruba. Nuestra emisión de hoy será el segundo capítulo de una serie de 2 capítulos que preparamos sobre lo que debería ser tu primera consulta. Te daremos algunos consejos de cómo prepararte y actuar para sacar el máximo provecho de tu adivinación. Compartiremos información básica de cómo funciona el proceso adivinatorio para que cuando llegue el momento todo te resulte más fácil y comprensible. En nuestra sección Conociendo más sobre Ifá, expondremos un ese Ifá o historia de Ifá del sagrado Odu de Ifá o Juan Ibirete, que nos ayudará a entender la importancia de respetar los tabúes sin importar qué tan pequeños estos puedan ser y el impacto que respetarlos puede ocasionar en nuestras vidas. ¿Estamos listos? Comencemos. En el capítulo anterior hicimos un breve análisis de las causas más comunes que suelen motivar a una persona a acercarse a la religión. Hablamos de los riesgos que se pueden correr al intentar aprender sobre religión en Internet, sobre todo cuando no contamos con un consultante o tutor que pueda ir supervisando nuestro proceso de aprendizaje y de esa forma ayudarnos a discernir entre lo que está bien y lo que no lo está. También dimos una breve introducción sobre los diferentes oráculos adivinatorios del culto Oricha Ifá, y de esa forma quedamos preparados y listos para lo que llamamos nuestro primer contacto real con la religión. Cuando visitamos a un babalawo, también conocido como sacerdote de Ifá, o a un oloricha, sacerdote o sacerdotisa del culto oricha, con la intención de que se efectúe una adivinación para nosotros, o lo que es lo mismo, una consulta, debemos entender que la consulta es algo estrictamente personal. Quiere decir que si la razón que nos motiva a consultarnos y que nos preocupa es, por ejemplo, algún problema por el que esté pasando un hijo, un amigo, un hermano, o alguna persona a la cual apreciamos mucho, entonces no deberíamos solicitar la adivinación para nosotros, sino para la persona en cuestión. No obstante, es bueno que sepas que aún en una consulta personal, si Orula avisora algún peligro sobre alguno de tus familiares más cercanos, como pueden ser por ejemplo padres, hijos, hermanos u otros, seguramente nos lo hará saber a través del signo que se manifieste en la adivinación. Intenta siempre estar calmado y concentrado en lo que vas a hacer. El proceso de la consulta existe un intercambio importante de energías entre la deidad que se invoca, que es en este caso en particular Orúmila, y quien se consulta. Al estar calmado y concentrado, se logra una mejor comunicación entre la persona y la deidad, lo que no solo facilita la fluidez de la consulta, sino también ayuda a que las predicciones sean más acertadas. Al entrar al recinto donde se va a efectuar el proceso de adivinación, vas a encontrar colocada en el piso una estera o tapete, sobre el cual estarán situados los diferentes instrumentos y accesorios que han de ser utilizados por el sacerdote o babalawo oficiante en el proceso de la consulta. El procedimiento que debe seguir el babalawo para la consulta suele variar según la casa o la rama de cada cual. Incluso, a veces babalawos de un mismo linaje o de una misma familia religiosa tienen diferentes procedimientos para este ritual. Esto se debe a que, aunque hay un protocolo para efectuar el ceremonial de la consulta y este es inviolable, cada sacerdote es libre de agregar a este ritual alabanzas e invocaciones que ayuden al acercamiento con Orúmila. Recuerda que, como ya hemos explicado en emisiones anteriores, nuestra religión, a diferencia de otras que sí, no cuenta con un libro o texto sagrado. Esto es sin dudas una de las causas que explican las diferencias en el procedimiento para un mismo ritual por parte de las diferentes familias religiosas. Durante el procedimiento de la consulta,
el babalao irá efectuando determinadas invocaciones en una lengua totalmente desconocida para ti. Las invocaciones iniciales son básicamente para solicitar el apoyo de nuestros ancestros religiosos y familiares, y también comunicarles qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. De esta forma, solicitamos no solo el apoyo de nuestros mayores, sino también la bendición de religiosos y familiares, no importa si son vivos o difuntos. Estas invocaciones iniciales son conocidas como yugba o moyugba, y son de carácter obligatorio en nuestra religión para prácticamente casi todo lo que religiosamente vayamos a hacer. Esto por sí solo nos explica la importancia que se le otorgan a los mayores y ancianos en nuestra cultura. A propósito, quisiera compartir con ustedes algo que no es de mi autoría, pero refleja claramente la importancia, el respeto y la consideración que se le deben tener a los mayores y ancianos en nuestra religión, y dice así: en religiones como la nuestra, donde no existen libros o textos sagrados, la tradición oral es fundamental. El saber es un atributo de los ancianos. No nos referimos solo a un saber técnico, el cual todo asimilamos rápidamente, sino de saber místico que todavía la juventud no posee. Son los mayores quienes mantienen el sentido del contenido y de la forma del ritual. El tiempo se convierte en su gran aliado, porque con los años aprenden a recordar los relatos que mantienen con vida su cultura. El carácter decide la forma y el estilo en que la persona envejece y se enfoca de tal manera que el anciano capta las cosas de modo menos personal y se concentra en lo que es verdaderamente perdurable. La desorientación que padecen hoy en día muchas sociedades modernas se deben en gran medida a la carencia de sentido mitológico. La cultura yoruba concede un alto valor tanto a reconocer como a asimilar la sabiduría de los antepasados. No en vano, la máxima de la existencia para un yoruba ancestral era envejecer como una valiosa imagen que siempre va a permanecer en la memoria de su colectividad. La sabiduría acumulada de quienes vivieron antes que nosotros ha aligerado la carga de nuestro viaje hacia la iluminación. Recordemos que un pueblo sin viejos es, en definitiva, un pueblo perdido. Fin de la cita. A mí me pareció genial, muy ilustrativo, muy educativo, y me tomé la libertad de compartirlo con ustedes. Retomando nuestra conversación previa, después de las invocaciones iniciales, el babalao comenzará a alabar y a invocar a Orúmila y procederá a colocar los diferentes accesorios que van a ser utilizados en el proceso divinatorio en un recipiente que casi siempre suele ser o una jícara o un pequeño tazón de cerámica, madera o metal. Con este recipiente y su contenido, el sacerdote tocará la frente, el cuello, la nuca, la parte izquierda del pecho a la altura del corazón, el vientre, la pierna derecha, pierna izquierda, el pie derecho, pie izquierdo y ambas manos de la persona que se está consultando, colocándole este pequeño tazón en sus manos e indicándole que se lo acerque a la altura de su boca y mientras exhala su aliento le ruegue y le pida a Orúmila por lo que la persona quiere obtener, así como que también le cuente aquellas cosas que han motivado su presencia en esa consulta. Es importante que en este momento usted entre espiritualmente en comunión con Orúmila. Cierre sus ojos, respire pausadamente y tómese su tiempo para contarle a Orúmila todo aquello que le genera preocupación e incertidumbre. No es el momento de preguntar absolutamente nada, ya que Orúmila aún no se ha manifestado a través del oráculo para asignarle uno de sus 256 odus o signos. Es el momento de pedir con humildad y total confianza a Orúmila que ilumine y aclare su camino, indicándole a través de la consulta qué debe usted hacer. Una vez que haya usted terminado, le devolverá a babalao el recipiente con todo su contenido y éste continuará con el ritual establecido hasta obtener el odus o signo que Orúmila le asigna en su consulta. Es bueno que conozca que en el oráculo de Ifá existen 256 odus o signos. Estos signos tienen un orden inalterable asignado por Orúmila. Este orden no le toca a un signo mayor o menor valor o importancia que a otro. Es simplemente eso, una estructura de orden de mayor a menor, muy similar al orden jerárquico que también se le puede otorgar en una familia numerosa a los diferentes hijos, tomando como referencia el orden en que nacieron, siendo los primeros en nacer los mayores y los últimos los menores. Todo el sistema divinatorio de Ifá está sustentado en un sistema de preguntas y respuestas, y para conocer y obtener la respuesta adecuada a cada pregunta, el babalao debe manejar y conocer a la perfección este orden sagrado de los signos de Ifá.
comúnmente conocido como orden señorial de los Odus de Ifá. Los 16 primeros signos o Odus del oráculo son llamados los 16 Meis, también conocidos como los 16 reyes. De la combinación entre ellos se obtienen los otros 240 Odus, que en su totalidad suman 256. Es simple, permutaciones matemáticas. 16 reyes por 16 combinaciones posibles entre cada uno de ellos con otro es igual a 256. Pero no queremos hoy adentrarnos en este tema del oráculo adivinatorio, ya que este es un tema muy extenso que probablemente pueda ser incluso temática de alguno de nuestros programas. Solo que para comprender un poco mejor el proceso de la consulta, siempre se hacen necesarias algunas salvedades y aclaraciones. Una vez obtenido el Odu o signo principal de la consulta, también llamado como Odun Toyale Igua, corresponde entonces preguntar si la consulta viene anunciando buena fortuna y bendiciones que traigan y ayuden a la solución de nuestros problemas, o por el contrario, viene advirtiendo de peligros y riesgos a los que podemos estar expuestos. Los términos utilizados para ambas situaciones son iré para referirnos a la buena fortuna, a las bendiciones y aquellas cosas que vienen siempre bien recibidas en nuestras vidas, y ayewo o sobo cuando nos referimos a lo contrario, es decir, a la mala fortuna, obstáculos, pérdida, enfermedad e incluso a la muerte. Los dos signos u odus que se obtienen al preguntar si la persona viene iré o ayewu se les conocen como testigos. El primero de estos signos se llama Odu Okutakula Leke y el segundo se le llama a Odu Tomala Belanche. Aunque ambos signos aportan información en la consulta, soportan y apoyan también las enseñanzas del Odun Toyale Igua o signo principal, es bueno saber que no sustituyen ni superan en importancia y trascendencia al signo principal. De hecho, en muchos linajes no es bien visto que el Babalawo, a la hora de explicar la consulta, converse o se auxilie de los signos testigos. El Babalawo, una vez que ya obtuvo estos tres signos, comenzará entonces, a través del sistema de preguntas y respuestas, a completar lo que vamos a conocer como oración profética, que complementará la información que el signo principal haya aportado según algunos Ifá o pataquines e historias de Ifá, que complementará la información que el signo principal aporta según algunos Ifá o pataquines e historias de Ifá. Cada signo de Ifá trae implícito una serie de enseñanzas y recomendaciones. El Babalawo, en su formación religiosa, debe memorizar toda esta información. Mientras más información posea como conocimiento adquirido un Babalawo, más posibilidades tendrá de poder realizar una adivinación correcta y acertada. El Babalawo obtiene de las diferentes historias y caminos de Ifá las enseñanzas necesarias para transmitir el mensaje de Orula a la persona que solicita su servicio a través de la consulta. Yo, personalmente, siempre he considerado que el verdadero objetivo de la consulta no es hablarle a la persona de su vida y de sus problemas, pues creo que nadie puede conocer mejor que usted mismo lo relacionado con su vida y por ende el origen de sus problemas. Aunque también es cierto que ayuda mucho en cuanto a ganar confianza y credibilidad en todo el proceso que alguien que no conocemos y vemos por primera vez nos comience a hablar de todo aquello que estamos viviendo y estamos pasando. Pero siempre he pensado que lo realmente importante de la consulta, más que hablar del problema, es identificar las causas del mismo y obtener la información necesaria para poder eliminar esas causas y de esa forma también el problema o los problemas en sí que aquejan a la persona. Para esto se debe completar sin prisas y paso a paso la oración profética que nos va a proveer la información necesaria para poder hacerlo. Este proceso de obtener y completar la oración profética es tan variado y diverso como complejo, y sería imposible tratarlo en una sola emisión porque ofrece muchas variables y alternativas. Creo que pondré un ejemplo de una oración profética tomando como ejemplo una consulta que venga anunciando buena fortuna y un ejemplo de una consulta que venga anunciando mala fortuna. Estos ejemplos pueden ayudarnos a comprender mucho mejor todo el proceso de la consulta a través de la oración profética. Primer ejemplo, digamos que iré a Iku, un bien de salud o longevidad, Oyale, Tesi, firme y seguro, el S. Orúmila, al pie de Orunla. Oniche Ardimu, Orula requiere de una ofrenda. Oniche Araco, no hay nada que hacer sobre el cuerpo de la persona. Oniche Bo, se orienta o se sugiere un sacrificio, que en este caso es un asadón, un machete y dinero. Y con eso la consulta se da por terminada. Esto es una oración profética que ilustra perfectamente
una consulta cuando la persona viene en iré. Una suerte o bendición de longevidad firme y segura que proporciona Orula, solamente pidiendo a cambio una ofrenda, porque recuerden que nuestra religión se basa en una regla de oro, que es dar para poder recibir. Muchas veces las deidades nos solicitan algún tipo de atención con la intención de proveernos de protección y otorgarnos los beneficios que necesitamos. Segundo ejemplo. Este ejemplo es cuando la oración profética indica mala fortuna. Aaron lo Waraye quiere decir enfermedad producida por la acción de los enemigos. Intoriche, pues, a través de maldiciones, Obatalá Oniré defiende Obatalá, Onicheco. Obatalá no quiere nada, no hay nada que hacerle. Oniche hará el bomisi, el hueche pues. Hay que hacer sobre el cuerpo de la persona una serie de baños con una planta llamada quita maldición. Aquí nos damos cuenta perfectamente de que la profecía dice problemas de salud o enfermedad generadas por la acción de los enemigos a través de maldiciones. Obatalá viene defendiendo y no pide nada a cambio. Sin embargo, como hay maldiciones, tratamos de hacer siempre algo sobre el cuerpo de la persona, que en este caso concretamente es precisamente bañar a la persona con quita maldición. Con eso debe quedar solucionado el problema de la persona. Estas oraciones proféticas, al completarlas, y Orula decir que es suficiente, asumimos entonces que la consulta, desde el punto de vista de preguntas y respuestas con respecto a Orula, queda terminada y queda completada. Una vez que ya completamos esta oración y damos la consulta por terminada, comienza entonces la fase en la que el babalawo debe explicar toda la oración profética y comenzar a recitar los versos o historias del signo principal a la persona. A través de la interpretación de estas historias y sus moralejas, irá señalando el babalawo todo aquello que pueda ser relevante para que la persona no incurra en cosas negativas. Esto incluirá incluso pequeñas provisiones que son conocidas como tabúes o ewu. Estos tabúes son tan variados y diversos que van desde una recomendación o prohibición de algo que no debemos beber o comer hasta el simple consejo de que no seamos curiosos. Hoy, en la sección de Conociendo más sobre Ifá, contaremos una historia del sagrado Odu de Ifá, Juan Ibirete, que nos ilustra y nos enseña la importancia de respetar los tabúes y las fatales consecuencias que pueden resultar de no hacerlo. Una vez que el babalawo concluye con su explicación de la consulta, le explicará a la persona la importancia de cumplimentar con todas las recomendaciones de Orunla y aclarará las dudas que puedan haber surgido de estas recomendaciones, sometiéndolas a preguntas si esto fuese necesario. Es importante que seamos totalmente neutrales y tengamos nuestra mente bien abierta y receptiva a todo lo que el babalawo nos va a explicar y a todo lo que nos pueda transmitir. Digo esto porque a veces vamos por adivinación, esperando a que el babalawo nos hable de lo que queremos o de lo que creemos es nuestro principal problema. Y vemos que el sacerdote nos hace énfasis en otros aspectos que para nada se relacionan con nuestra principal preocupación. No importa, se los aclaro. Orula siempre nos va a hablar de lo que él considera que es verdaderamente importante en la vida. Él es capaz de ver hasta donde nosotros no nos imaginamos. Así que ten tu mente abierta, sé receptivo, que a la larga verás cuánta razón hay en lo que te digo. Quiero aprovechar y compartir con ustedes una pequeña anécdota de mi vida personal en la que algo así me sucedió. Y creo que esta anécdota está muy a tono con lo que acabo de explicar. Esto me sucedió más o menos a mediados de la década del 90. Ya yo tenía mi primer hijo, Alejandro Julián Ferro, que hoy es babalawo. Tendría él 6 años, 7 años máximo, y yo estaba pasando por una situación económica bien difícil. Así que decidí consultarme. Orula me dio un signo que me garantizaba, a través de ciertas obras, que podía solucionar la situación económica. Sin embargo, este signo me vino alertando de problemas de salud que podría tener un hijo mío. En aquel momento era el único que yo tenía. Pero como estaba bien de salud, pues no presté atención y me concentré fundamentalmente en lo que en realidad había motivado que yo me consultara, que era la situación económica crítica por la que estaba pasando. Pues nada, ese día en la tarde le pedí a un ahijado mío, también babalawo,
que fuera a la escuela del niño y lo recogiera y me lo trajera a la casa. Él me hizo el favor y lo hizo en bicicleta. Montó al niño en la bicicleta y ya llegando a la casa, accidentalmente el niño colocó uno de sus pies entre los rayos de la bicicleta y quedó seriamente lastimado. Tan lastimado quedó que tuvimos que hospitalizarlo y al final hubo que hacerle incluso injertos de piel para sanar su pie. En ese momento, créanme que hubiese cambiado todo el dinero del mundo, a pesar de que estaba atravesando por una situación bien difícil, por haberme evitado aquella experiencia fatídica y haber visto a mi hijo lastimado como estuvo. Con esto les quiero decir que tenemos que ser receptivos, tenemos que tener nuestra mente abierta y prestar especial atención a lo que Orula quiere decirnos, no a lo que queremos escuchar, no a lo que hemos ido, no a lo que entendemos que es nuestro principal problema, porque ese problema, al lado de otro que puede surgir, puede resultar insignificante. Esta enseñanza que obtuve por las malas, la transmito hoy como una anécdota personal para ejemplificar lo que les quiero decir. Creo que este cuento o esta historia ilustra de forma muy clara la importancia de ser abierto y ser receptivo a los consejos de Orula, siempre que vamos por adivinación. Y el otro aspecto que vale la pena tomar también en consideración es el relacionado con las preguntas que a veces decidimos en una consulta hacerle a Orula. Es bueno que sepamos que las preguntas que le hacemos a Orula deben ser preguntas directas, claras y bien formuladas. Mi sugerencia siempre es que compartas tu inquietud con el babalawo y que él decida si la pregunta tiene sentido hacerla o no. Y aprovechando su experiencia y conocimiento en caso de hacer la pregunta, él te va a ayudar sin duda alguna a formularla de la manera correcta. Recuerda que a preguntas tontas, respuestas tontas. La pregunta debe ser siempre objetiva, coherente y clara. Por ejemplo, alguien puede preguntar qué debe hacer para que su pareja que se fue regrese. Yo creo entonces que la pregunta correcta para mí debería ser si la presencia de esa pareja y su regreso en mi vida van a representar bienestar y felicidad para mí y los míos. Por eso, si debes preguntar algo, cerciórate siempre de hacerlo de la manera correcta. Creo que ya estás en condiciones de hacer tu primera consulta y sacar muy buen provecho de ella. Solo me resta desearte éxitos y triunfos y que Orúmila te premie con una buena adivinación. Bienvenidos a nuestra sección Conociendo más sobre Ifá. Hoy relataremos un ese Ifá del Sagrado Odu de Ifá o Wani Birete, que nos ilustrará sobre la importancia de no romper los tabúes y respetar las prohibiciones, para así de esta manera disfrutar de las bendiciones y alegrías que obtengamos en la vida. Cuenta la historia, Alab-Bahum se dedicaba a cosechar ellín, el fruto de la palma, fruto del inquín, y tenía un hijo llamado Bahum. Con el tiempo Bahum creció, se hizo un hombre y quiso dedicarse al mismo oficio de su padre. Bahum fue por adivinación a ver a sus babalawos y estos le indicaron hacer un esbo que debía efectuar con los instrumentos que él trabajaba. Tenía aún de su propiedad 2 hachas, sacrificó una y mantuvo la otra para continuar con su trabajo. Así pues, al día siguiente de haber hecho el esbo, aún trepó en una palma que estaba muy cerca del río y comenzó poco a poco a cosechar el fruto del inquín. Ya casi terminando su trabajo, siente una gran curiosidad por saber qué hay en esa habitación. Aún se acercó a aquella habitación y cuando abrió, vio dentro de aquella habitación el hacha que había perdido y los pobres harapos con los que había llegado a aquel pueblo. Automáticamente y sin saber cómo, un gran remolino lo envolvió y cayó aún al pie de la palma en la que había estado cortando su último racimo, con su hacha en la mano y nuevamente convertido en alguien bien pobre. Esta historia de Ifá tiene un refrán que dice que lo que puede llevar a una persona a la riqueza también puede llevarlo a la pobreza. Si analizamos lo que este Ifá explica, nos habla de cómo aún obtuvo una riqueza por medio del esbo que le realizaron sus babalawos. Sin embargo, al mismo tiempo nos muestra qué tan importante es el respeto a los tabúes, ya que no respetó la prohibición de entrar a la habitación y aunque el resultado del esbo hizo que aún obtuviera mucha riqueza, romper con estos tabúes lo llevó nuevamente a la misma pobreza que por tiempos había vivido.
¿De qué valió entonces haber hecho esbo, haber hecho sacrificios si no se respetaron las provisiones? Pues de nada. Por esta razón es que explicamos qué tan importante es conocer y realizar los sacrificios, y a la vez es igual de importante respetar los tabúes dictaminados por el FA. Espero que haya sido instructiva esta historia y que hayan disfrutado de ella. Espero que esta emisión haya sido de su total agrado, así como también la hayan encontrado instructiva y entretenida. Para mí ha sido un inmenso placer, como siempre, poder compartir este tiempo con ustedes. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales. Más específicamente podrán buscarnos en Facebook como @Centro Herencia Yoruba, todo unido y en minúsculas, en Instagram como @Herencia Yoruba, también todo unido y en minúsculas, y en YouTube aparecemos como Herencia Yoruba. Agradecemos siempre sus comentarios y sugerencias. Aprovecho para pedirles que por favor interactúen con nuestras publicaciones, comenten, compartan. De esa manera estarán colaborando con esta iniciativa que es Herencia Yoruba. Recuerden que ustedes son nuestra razón de ser, somos por ustedes y estamos para ustedes. Y Boruboy y Bocheche y de Boba para todos y hasta un próximo encuentro.